Hola a todos y bienvenidos a otra clase más de matemáticas de séptimo grado. El día de hoy vamos a escribir la fecha en primer lugar, que hoy es 15 de julio del 2021. Y vamos a dejar el espacio para el tema. El día de hoy vamos a empezar con un problema, entonces vamos a escribirlo en la pizarra y ustedes escríbanlo en su cuaderno. Entonces el problema es el siguiente. Se debe comprar una cantidad de cuadernos. Se debe comprar una cantidad de cuadernos. Una cantidad de cuadernos. Una cantidad de cuadernos. Si cada cuaderno cuesta 25 lempiras, si cada cuaderno cuesta 25 lempiras, ¿cuál sería el gasto? Punto. ¿Cuál sería el gasto? ¿Cuál sería el gasto total en la compra de cuadernos? ¿Cuál sería el gasto total en la compra de los cuadernos? En la compra de los cuadernos. Bien, entonces ahora vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema, ¿verdad? Y extraer los datos del problema. Entonces vamos a escribir los datos. Y vamos a ver qué datos tenemos del problema. Entonces, si analizamos el problema, sabemos que cada cuaderno cuesta 25 lempiras. Entonces, ese es un dato que tenemos que apuntar, es un dato importante. Entonces, ponemos cuadernos 25 lempiras. Ahora, ¿qué otra cosa es importante en el problema? Bueno, necesitamos saber el precio, el costo, el gasto que vamos a sacar en la compra de cuadernos. Pero el detalle está que en el problema, ¿qué falta? No nos dicen cuál es la cantidad de cuadernos que van a comprar. Entonces, como no nos dicen qué tenemos que realizar, entonces vamos a nombrar una variable, ¿verdad? Para esos números, para esa cantidad de cuadernos que no sabemos cuál es. Entonces, como no sabemos cuál es la cantidad de cuadernos que se quiere comprar, entonces le vamos a asignar una variable. Entonces decimos que C puede ser, o puede ser cualquier otra letra, la que ustedes quieran, va a ser la cantidad de cuadernos. La cantidad de cuadernos. Ahora, una vez que nosotros sabemos eso, ¿qué tendríamos que hacer para saber cuál es el gasto? Vaya, por ejemplo, si fueran tres cuadernos que pudiéramos comprar, ¿qué tendríamos que hacer para saber cuál sería el gasto? Tendríamos que multiplicar el 3 por el 25, y serían entonces 75, ¿verdad? Ustedes pueden comprobarlo ahí en su casa. Pero aquí, como no tenemos números, entonces tenemos que utilizar las variables. Entonces vamos a poner el PO por acá. El PO es cuáles son las operaciones que tenemos que hacer para llegar a la respuesta. Eso es el PO. Entonces, el PO sería, hay que multiplicar el precio del cuaderno por la cantidad de cuadernos para encontrar el gasto total. Entonces vamos a expresarlo de esta forma. Precio del cuaderno
precio del cuaderno por la cantidad de cuadernos. Entonces, eso no se nos olvide, ¿verdad? La cantidad de cuadernos. Entonces, ya sabemos que el precio del cuaderno es 25 lempiras. Entonces, vamos a poner 25 en esta parte de acá. Y recordemos que vamos a multiplicarlos por la variable que acabamos de nombrar, ¿verdad? La variable en este caso es C, que va a ser la cantidad de cuadernos. Entonces, vamos a ponerle C aquí. Y recordemos que según las reglas convencionales, cuando tenemos una multiplicación con variables, entonces la podemos omitir la multiplicación. Y la ponemos como 25C. Entonces, nosotros ya hemos encontrado cuál sería el gasto. Sería 25 veces C, que sería la cantidad de cuadernos. Ahora vamos a escribir la respuesta. Entonces vamos a poner R aquí. El gasto sería, porque nosotros tenemos que hacer la respuesta completa, no solo decir 25C. Tendríamos que decir cuál sería el gasto. El gasto sería, el gasto sería 25C. Muy bien. Ahora, así pareciera que no dijimos nada, ¿verdad? Pero ya dimos respuesta al problema, así como está planteado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros compráramos 13 cuadernos? Entonces vamos a hacer la pregunta en este caso. Ya hicimos la primera parte y respondimos la primera parte del problema. Ahora vamos a presentar el siguiente, que sería, ¿cuánto se gastaría si se compran 13 cuadernos? Vamos a escribir la pregunta. ¿Cuánto se gastaría si se compraran 13 cuadernos? Entonces nosotros ya sabemos cuál es la cantidad de cuadernos que vamos a comprar. Entonces, como ya sabemos, entonces vamos a escribir los datos nuevamente, aunque aquí los tenemos, ¿verdad? Ya tenemos los datos acá serían que los cuadernos valen 25 lempiras, pero volvámoslo a escribir para que le entendamos más. Entonces vamos a escribir datos, cuadernos 25 lempiras, y el otro dato que tenemos es que la cantidad de cuadernos es 13. La cantidad de cuadernos es 13. La cantidad de cuadernos, es 13. Ahora, veamos lo siguiente. Si la cantidad de cuadernos es 13, nosotros lo podemos decir de otra forma. Podemos decir que el valor de C es 13. Entonces lo podemos escribir como C. Vamos a escribirlo en esta parte de acá. C es igual a 13. Esa es una forma de decirlo con variables. Entonces la cantidad de cuadernos es 13. Ya habíamos dicho que C representaba la cantidad de cuadernos. Entonces, como sabemos que es 13, entonces podemos decir que C, que es la cantidad de cuadernos, es igual a 13. Muy bien. Ahora nos están preguntando el gasto. Entonces, para saber cuál es el gasto, entonces necesitamos utilizar la expresión algebraica que habíamos obtenido. Recordemos que esta es la expresión algebraica que nosotros obtuvimos en el problema anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir el valor de la variable C por el valor que nos dieron, que sería 13. Entonces, vamos a escribir la expresión de nuevo, que sería, lo que vamos a hacer es el PO ahora, PO, que sería, vamos a volver a escribir la operación que teníamos en la expresión, ¿verdad? Que es 25C. Entonces escriben 25C, que es la expresión algebraica, 25C.
Y ahora, para saber cuál es el valor de las camisas, ¿dónde está el 25? Lo vamos a volver a escribir, tal y cual está. Y donde estaba la variable C, vamos a poner unos paréntesis. Vamos a poner unos paréntesis donde estaba la letra C. Lo que voy a hacer es voy a cambiar de color la letra C para que ustedes lo miren de otra forma. Entonces, vamos a ponerle color verde a la letra C en este caso. Y voy a poner aquí que C es igual a 13. Recuerden que esto es de los datos, ¿verdad? Que seguía en esta parte de acá. ¿Dónde están los paréntesis ahora? En lugar de poner la C, como C vale 13, entonces vamos a poner el 13. Entonces ponemos aquí, en lugar de la C, 13. Pero siempre tenemos que abrir paréntesis antes. Ojo, ¿verdad? No se nos olvide eso. Ahora vamos a hacer la multiplicación. 25 por 13 es 325. Entonces, ustedes la pueden hacer directamente en su casa, pero yo les voy a dar directamente la respuesta. Esto sería igual a 325. Y así encontramos cuál sería, cuánto se gastaría en la compra de 13 camisas. Entonces vamos a escribir la respuesta. Se gastarían 325 lempiras. Muy bien. Pueden escribirlo así o después solo escribir 325 y decir lempiras. No hay ningún problema. Ahora bien, vamos a resolver otro ejercicio similar. Pero antes de eso vamos a dar una definición. Cuando nosotros a una variable le asignamos un número así, como por ejemplo decir c igual a 13, y calculamos el valor en una expresión algebraica, a eso le llamamos el valor numérico de una expresión algebraica. Entonces vamos a escribir esta definición. 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 El valor numérico de una expresión algebraica, el valor numérico de una expresión algebraica de una expresión algebraica es el valor obtenido es el valor obtenido al sustituir las variables, al sustituir las variables por números. En este caso, el número era 13, porque C era igual a 13. Muy bien. Entonces, esa es la definición de valor numérico de una variable, valor numérico de una expresión algebraica. Ahora bien, vamos a hacer otro problema parecido a este que acabamos de hacer. Vamos a borrar esta parte de acá. En el bulto hay una tienda que vende, que vende
a 15 lempiras, a 15 lempiras, las camisas y a 25 lempiras los pantalones. Estaban en oferta ese día los pantalones. Ahora, ¿cuánto se gastaría si se compra? ¿Cuánto se gastaría? ¿Cuánto se gastaría? ¿Cuánto se gastaría si se compra? Si se compra una cierta cantidad, una cierta cantidad de camisas y un pantalón. Y un pantalón. Bien, entonces hay que extraer del problema primero los datos. Entonces voy a borrar esta parte de acá. Recuerden que pueden ponerle pausa al video para escribir lo que está, ¿verdad? No hay ningún problema. Y vamos a escribir los datos. Entonces, ¿qué datos tenemos del problema? Las camisas, ¿qué precio tienen? 15 lempiras. Entonces decimos camisas. 15 lempiras. Bien, ¿qué más? Pantalones, 25 lempiras. 25 lempiras en los pantalones. Ahora, ¿qué más? Tenemos que se va a comprar un pantalón. Un pantalón. Ahora, ¿sabemos la cantidad de camisas? No, no lo sabemos. Solo sabemos que es una cierta cantidad de camisas. Entonces, como sabemos que es una cierta cantidad de camisas, entonces vamos a poner una variable a esa cantidad. Entonces, en el problema anterior hemos utilizado C, pero nosotros podemos utilizar cualquier variable. Podemos utilizar una S, digamos, en este caso. Entonces, vamos a decir que una S, y vamos a decir sea S, la cantidad de camisas. También podemos poner S, dos puntos, camisas, que sería lo mismo escrito de otra forma. Entonces podemos hacerlo de varias maneras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte de acá? Lo que vamos a hacer es encontrar cuál sería el precio o el gasto que sería en la cantidad de camisas y el pantalón. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer el PO. El PO sería la cantidad de camisas, que sería 15. No, perdón. Vamos a escribirlo con palabras primero y después lo vamos a escribir con las variables y los números. Entonces, sabemos que tenemos que escribir la cantidad de camisas. La cantidad de camisas. Cantidad de camisas.
¿Por quién tendríamos que multiplicarla? Por el precio de la camisa. Precio de la camisa. Y aparte, vamos a comprar un pantalón. Pero ya sabemos que un pantalón cuesta 25 lempiras. Entonces, ¿cómo cuesta 25 lempiras? Entonces ya de un solo le vamos a sumar. Voy a borrar esta parte de acá. Más 25 lempiras. Y por eso ponemos este 25 acá. Ahora, la cantidad de camisas va a ser S. En este caso, ¿va? Es S por el precio de la camisa, que es 15, más 25 del pantalón que estamos comprando. Y recordemos que cuando nosotros tenemos una variable multiplicando un número, el número siempre se escribe a la izquierda y se elimina el signo de la multiplicación. Entonces quedaría aquí 15S más 25. Y ese sería el, este sería el gasto que utilizaríamos en la compra de una cierta cantidad de camisas y un pantalón. Entonces vamos a poner aquí la respuesta. El gasto sería 15S más 25. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo hasta el momento? Estamos viendo expresiones algebraicas y estamos viendo calcular cuando el valor de la variable está fijo, ¿verdad? Pues, la siguiente parte del problema, que sería ¿cuánto se gastaría si se compran 3 camisas? ¿Cuánto se gastaría? ¿Cuánto se gastaría si se compran 3 camisas? Entonces lo que tendríamos que hacer es sería asignarle a S el valor, ¿verdad? Que serían 3, porque son 3 camisas y recordemos que el valor de S es 3. Entonces vamos a hacer de un solo directamente. Escribimos los datos, que sería los datos nuevos, sería que S es igual a 3, en este caso. S igual a 3. Ya sabemos que, aquí sabemos que las camisas cuestan 15 y los pantalones 25. Entonces no hay que volver a escribir los otros datos, no es necesario. Ahora vamos a hacer el PO, que sería volver a escribir la expresión algebraica. Volver a escribir la expresión algebraica, que sería 15S más 25. Y lo que haríamos es sustituir el valor de S por 3. Entonces, vamos a poner 15, donde está la S, vamos a poner paréntesis. Más 25, porque todo lo demás queda igual. Solo es el valor de la variable que va a cambiar, que sería 3. Entonces lo ponemos aquí, 3. 3 por 15 es 45. Entonces decimos 15 por 3, 45, más 25. 45 más 25 es 50 y sería 70. Entonces, vamos a escribir la respuesta y con esto terminaríamos.
se gastarían 70 lempiras. Bien, el día de hoy lo que vimos fue el valor numérico de una expresión algebraica. Entonces vamos a escribir el tema y aquí culminamos. Valor numérico de una expresión algebraica.